Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata, saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Hoy iniciamos una nueva serie titulada ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? Tú nos creaste con un propósito. Y el tema con el que daremos inicio a esta serie es En Cristo he sido perdonado. Y como siempre, para responder a este interrogante de hoy o de este primer tema de esta serie, como de costumbre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, muy buenos días y coméntenos la razón de esta nueva serie. Muy buenos días, Oscar, y buenos días para nuestra estimada audiencia de Vidas con Propósito. ¿Quién soy en Cristo? Pues busca ayudar con las verdades de la Biblia a todos aquellos cristianos que por alguna razón no saben o de pronto ignoran, de pronto desconocen todo lo que el Señor Jesucristo ha alcanzado para quienes nos hemos arrepentido y que ahora somos llamados hijos de Dios. Oscar, tristemente hoy día a los cristianos, digamos, se les enseña muchísimo sobre el hacer. Sí, haga esto, haga lo otro. Y eso es importante, yo también lo hago, yo le enseño a la congregación lo que como cristianos nosotros debemos hacer. Pero poco o casi nada, tristemente, no se les enseña sobre el ser. Y aquí cabe mencionar que si mi hacer no es el producto de mi ser, entonces prácticamente mi hacer no sirve para nada. Así que en cada uno de estos programas de esta serie, pues vamos a dar respuesta a ese gran interrogante que estamos planteando como serie. ¿Quién soy en Cristo? Esto quiere decir que la primera respuesta es en Cristo he sido perdonado. ¿Por qué quiso empezar con esta respuesta? Permítame, entonces le contesto con una historia. Nunca había existido un creyente tan consagrado en la iglesia. Su testimonio era impecable y él contaba con el favor de Dios. No había cosa que hiciera que Dios no respaldara. Su unción y poder espiritual hacía que cuando ministraba la alabanza, una sensación celestial rodeara el lugar donde se encontrara. Todos en la comunidad no solo lo admiraban, sino que le respetaban. Cuando él hablaba, la gente hacía silencio, pues siempre salían de sus labios palabras dignas de consideración y meditación. Inclusive llegó a producir música tan sublime que todos hacían un gran esfuerzo por adquirir sus CDs. Pero su corazón fue cambiando sin que nadie se diera cuenta. Quizás hasta él mismo ignoró la decadencia en que paulatinamente fue cayendo. Se enamoró de una hermana de la iglesia y una noche en que su esposo se encontraba de viaje, adulteró con ella. Al enterarse que como fruto de tal pecado la mujer había quedado embarazada, contrató a 2 sicarios de la ciudad para que asesinaran al esposo de su amante, quien en alguna ocasión fue su gran amigo y varias veces le había salvado la vida. Y como si fuera poco, y para callar los comentarios dentro de la iglesia, contrajo matrimonio con la mujer. Luego, como si nada hubiese pasado, cínicamente siguió ministrando la alabanza. Yo creo que hasta aquí todos ya hemos identificado al protagonista de nuestra historia, pero por si acaso alguien no lo sabe, su nombre es David, el que fue conocido como el dulce cantor de Israel. Sus bochornosos pecados fueron tan trascendentes que cualquier creyente en cualquier época sabe con exactitud lo bajo que cayó este monarca. Yo me pregunto, Oscar, ¿cómo pudo seguir reinando este hombre, David, después de tan tremendos pecados? ¿La gente seguiría creyendo en él? ¿Dudaban después de su integridad? ¿Cómo lo mirarían las mujeres de Israel, no? ¿Cómo él pudo hacerle frente a los sentimientos de remordimiento y de culpabilidad? ¿Sería que volvió a componer música para ministrar en el santuario? ¿Sería que recibió el perdón divino?
quedó totalmente limpio de su maldad, fue útil para Dios después de tan terrible experiencia. Pues las respuestas las encontramos en el Salmo 32 y voy a leer solamente 5 versículos. David, después de pecar y después de haber sido confrontado por un profeta, él escribe varios salmos. Uno de ellos es el Salmo 32 y versículos 1 al 5 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿puede en la actualidad haber cristianos que, a pesar de estar en la iglesia, de ir a culto, orar y leer la Biblia, todavía la culpa por sus pecados pasados los persiga? Mire, Oscar, yo me temo que en la actualidad hay muchos cristianos que, a pesar de como usted dice, de haberse arrepentido y de hacer todo lo que usted acaba de mencionar, su oscuro pasado los sigue persiguiendo. Pensamientos de suciedad, pensamientos de culpabilidad les siguen inundando su alma, su pensamiento, y por consiguiente pues los hacen sentirse miserables e inmerecedores de la gracia divina. Esto no pasó con David. David, cuando se arrepintió, David, cuando oró a Dios, él concluye en el Salmo, en el versículo 5, aunque el Salmo continúa, en el versículo 5 él da una conclusión impresionante. Dice que cuando él se arrepintió, él dice: y tú perdonaste mi pecado y mi maldad. Qué lindo que los cristianos nos podamos sentir así, luego de haber tenido un historial oscuro, luego de haber tenido un historial pero muy, muy perverso, digamos, pero que nosotros tengamos esa certeza, esa seguridad que cuando acudimos a Dios en arrepentimiento genuino, Él nos perdona. ¿Cuánto tiempo pasó desde el pecado de David hasta su arrepentimiento? Mucho más de un año, ¿no? Recordemos que Betsabé queda embarazada, David engaña al esposo de Betsabé para, primero para tratar de ocultar su pecado, haciéndole creer a Urías que se acueste con su mujer, pues para achacarle ese hijo a ella. No lo logra, entonces hace que Urías muera en el campo de batalla. No se arrepiente, nace el bebé producto de ese adulterio. El bebé ya tiene algunos días, semanas quizás de nacido, y es cuando el Señor envía al profeta Natán para reprender a David. O sea que el endurecimiento del corazón de David duró más de un año quizás, y cuando fue confrontado, pues él se vuelve a Dios en arrepentimiento y Dios le perdona su pecado. ¿Qué pasa cuando un creyente actúa así? O sea, como tiene todavía ese espíritu de culpabilidad. Bueno, un creyente que no se siente totalmente perdonado por Dios, pues es alguien inseguro e infeliz, Oscar. Y será, digamos, incapaz de vivir en la libertad que Cristo ha conquistado para él. Por lo tanto, él no va a cumplir el propósito de Dios para su vida. Y recuerde que nuestro programa se llama Una vida con propósito. Vidas con propósito. Entonces nosotros queremos que aquellos cristianos que nos están escuchando tomen atenta nota de este interesante programa, y que si realmente se han vuelto a Cristo, entonces puedan sentir y estar seguros de que en Cristo hemos sido perdonados, que no importa el historial, no importa todo lo que hicimos en el pasado, si realmente nos hemos arrepentido y lo hemos evidenciado cambiando la vida, cambiando nuestra actitud y cambiando nuestro corazón, no tenemos por qué preocuparnos ya por el pasado. Usted hablaba de 3 expresiones: inseguro, infeliz e incapaz. Son 3 calificativos muy trágicos para alguien que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué estos 3 calificativos? Bueno, voy uno por uno. Inseguro porque tal cristiano, este cristiano no cree, o en el mejor de los casos, él duda que en verdad sea salvo. Él, digamos que si muere, ¿quién sabe? ¿Sí? ¿Qué irá a pasar con él? De pronto vaya al cielo, de pronto no, se va para el infierno. Él está totalmente dudoso.
puede ser que Dios lo salve o que a última hora él decida condenarlo. Así piensa el cristiano que se siente inseguro porque él no se sabe perdonado. En últimas, un cristiano que no se siente perdonado totalmente por Dios no tiene paz en su corazón. El segundo, infeliz. ¿Por qué infeliz? Porque al no estar seguro, pues no hay alegría de la salvación. Cuando alguien se siente salvo, Oscar, está feliz, está contento. Puede haber circunstancias difíciles, pero esas circunstancias difíciles son sencillamente detalles porque lo más grandioso ya ha sucedido en su vida y es que él va a ser salvo. Entonces, por lo tanto, como él no se siente salvo, no hay por qué celebrar. Él o ella pues no se siente feliz, piensa que Dios es un padre muy difícil de satisfacer y que nunca hará lo suficiente como para que el Señor lo apruebe como hijo. Incapaz porque alguien inseguro e infeliz, pues lo lógico es que no tenga la fuerza suficiente como para luchar contra el pecado. Entonces tal cristiano razona, él piensa, pues como quién sabe si he sido perdonado, pues qué más da, voy a seguir en el pecado. Obviamente esto no es cierto, pero como él se siente así, él no puede experimentar las fuerzas en Dios para seguir adelante. Como consecuencia, pues tal cristiano vive una vida mediocre o de caída en caída, reincidiendo en lo mismo, porque él no se siente perdonado, ¿sí? Esa es una táctica, obviamente, del maligno, un ataque al pensamiento, un ataque inclusive a las emociones de aquel cristiano para seguirlo esclavizando en el pecado que a él le ha costado dejar. ¿Hay esperanza para tales cristianos? ¿Puede un cristiano en esta condición encontrar una salida y ver de nuevo la gracia de Dios manifestándose en su vida? Por supuesto que puede, Oscar. Y David, digamos que él sí que conoció y experimentó la gracia de Dios a pesar de haber cometido dos pecados pero muy graves, muy grandes, como lo son el adulterio y el asesinato. Y por eso, pues él no cabía de la dicha, de la felicidad cuando escribió el Salmo 32. Él sencillamente dijo, dichoso aquel, feliz aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Vea, Oscar, él sabía que su cuenta con Dios ya había sido saldada, que ya no tenía ningún pendiente con Dios y que delante de Dios era como si no hubiese pasado nada. Fue por eso que David más adelante, Dios más adelante se va a referir a David. O sea, ya sucedió lo que él hizo, fue terrible. David se arrepintió y Dios lo perdonó. Y en alguna ocasión Dios se le aparece a Salomón, hijo de David, que de hecho es hijo también de Betsabé, con la mujer que él se casó, con la que adulteró. Y Dios hablándole a Salomón, hijo de David, con respecto a su papá, vea lo que dice. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Para mí, esa declaración de Dios es supremamente impresionante, porque aquí claramente está mostrando Dios que Él ya no tuvo en cuenta los tan terribles pecados de David porque los perdonó. Y se lo hace saber a Salomón, vive como vivió David. Dios ya no tiene en cuenta el pecado cuando lo ha perdonado. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Vidas con Propósito, en Cristo he sido perdonado. Estimado oyente, ¿le gustaría experimentar un perdón así? El perdón que experimentó el rey David. ¿Quisiera ser libre de todo su pasado? ¿Anhela ser totalmente tranquilo delante de Dios? Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el perdón que recibimos cuando confiamos nuestra vida a Cristo. Pastor Ángelo, en Vidas con Propósito tenemos por costumbre dar principios bíblicos para dar respuesta a nuestros interrogantes. ¿Cómo va a ser la dinámica del programa de hoy? Bueno, Oscar, en esta ocasión, como la serie es una pregunta, ¿quién soy en Cristo? Y la respuesta de este interrogante es, en Cristo he sido perdonado, como usted lo mencionó. Hoy vamos a desarrollar 3 interrogantes que nos darán luz acerca del perdón de Dios, de cómo Dios otorga ese perdón a los seres humanos. Bueno, entre hoy y el viernes. Hoy y el viernes, que en este tema, en Cristo he sido perdonado. Muy bien, entonces, ¿cuál es el primer interrogante que vamos a desarrollar para comprender que en Cristo hemos sido perdonados? Vamos a desarrollar 3 interrogantes. El primero de ellos es, ¿qué es el pecado? ¿Por qué es importante desarrollar este interrogante? Porque a menos de que nosotros entendamos la magnitud del pecado,
pues no entenderemos tampoco la dicha y lo grande del perdón. Voy a leer Proverbios 6, 16 al 19. Dice Salomón de la siguiente manera: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, algunos dirán, menos mal, ahí mi pecado no está, ¿no? Hace 2 alusiones a la mentira. Y es una forma de mostrar cómo Dios ve el pecado. Dios aborrece todo pecado. Simplemente que aquí el proverbista está haciendo como un listado para mostrarnos cómo es el corazón de Dios. Si bien las raíces de las palabras, tanto hebreas como griegas, con las que se describe el pecado en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, dan la idea de que pecado es errar al blanco. Yo he escuchado muchísimas veces esa definición, que pecado es errar al blanco. Obviamente esta no es una idea completa en el panorama bíblico, ¿sí? Se utiliza eso como una definición, pero no es la idea completa. Pecado, según este texto que acabamos de leer, este pasaje, pecado es todo aquello que atenta contra la santidad de Dios y por lo cual pecado es lo que Dios aborrece. Es la palabra que utiliza acá el proverbista, y pecado es todo lo que Dios detesta. No hay algo atractivo, no hay algo menor, no hay algo pequeño en el pecado. Dios aborrece con todo su ser el pecado. A Dios el pecado le causa náuseas, rechazo, repulsión total, y de esa manera nosotros deberíamos ver el pecado. Si solo nos quedamos con el concepto de errar al blanco, entonces solo daríamos que fallamos. Simplemente fallamos y no se mostraría la gravedad del pecado. Que de hecho así se nos ha metido, ¿no? Ya la gente canta, ¿no? En las alabanzas: Señor, perdóname por mis fallas. No son fallas, son pecados. Dios quiere que yo lo vea así. No son errores, son pecados. Yo debo de arrepentirme por el pecado del orgullo, no por el error del orgullo o la falla del orgullo, no, por el pecado del orgullo. Dios quiere que lo vea tal como Él lo ve. ¿Por qué hace tanto énfasis que el pecado es lo que Dios aborrece y detesta? Mientras que la sociedad y a veces la iglesia pues trata de minimizar el pecado, pues Dios siempre lo denuncia, ¿sí? Dios a través de su palabra siempre va a denunciar el pecado, porque a Dios sencillamente el pecado le resulta intolerable. No importa cuán atractivo pueda parecer para el hombre el pecado, para Dios siempre le resultará repulsivo, inaceptable. De hecho, la actitud que tengamos frente al pecado va a evidenciar qué tanto conocemos o desconocemos a Dios. Y aquí permítame decir algo más, Oscar. Algunos predicadores están bien lejos, pero bien lejos de la naturaleza santa de Dios. En sus predicaciones ellos minimizan el pecado o no predican en contra del pecado porque quieren ser populares, porque quieren agradar a su gente, porque temen que la gente se les vaya. Pues están bien distanciados de la voluntad de Dios. Dios quiere que el hombre conozca que el pecado a él le es repulsivo, y nunca será repulsivo para el hombre si no se le predica, si no se le enseña. Por eso me encanta la definición se me escapa el nombre, de apellido Simon. Simon dice, creo que es Charles Simon, él dice que la predicación bíblica es la que humilla al pecador, ¿sí? Si una predicación no está humillando al pecador, no es bíblica. ¿Y cómo lo humilla? Pues mostrándole su pecado. La predicación bíblica exalta al Salvador. Solo cuando el pecador se humilla, producto de la palabra de Dios, producto de la predicación bíblica, entonces él va a reconocer la grandeza del Salvador y va a reconocer que necesita al Salvador. En tal humillación, él se arrepiente. En tal humillación, él se vuelve a Cristo. Él se ve perdido, él se siente perdido porque la predicación bíblica se lo está mostrando. Y entonces viene la tercera consecuencia. La predicación bíblica promueve la santidad. Este hombre, esta mujer que se arrepiente, que ha sido humillado por la palabra de Dios, no por la palabra del predicador, sino por la palabra de Dios, que reconoce que Cristo es sublime, santo y por lo tanto se arrepiente, ahora se va a apartar del pecado
y va a vivir una vida santa. Así de imperioso es que nosotros hablemos la palabra de Dios, no entretengamos a la gente, no tengamos esa intención de, ay, hagámoslo sentir bien. No, la iglesia no es para hacernos sentir bien, la iglesia es para que nosotros nos volvamos a Cristo y le demos todo honor y toda gloria a Él. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Los hermanos Kendrick, en su libro La Resolución para Hombres, el libro que ellos escribieron para la película, ¿cómo era que se llamaba? Courageous, Reto de Valientes. Reto de Valientes, gracias. Ellos afirman acerca del pecado lo siguiente: si miraras el pecado bajo el microscopio, descubrirías que a nivel celular es el rechazo de Dios en nuestro corazón. Y yo creo que tienen toda la razón. Es decir, cuando uno empieza a ponerle la lupa a todo pecado, el pecado sencillamente es el rechazo de la carne, el rechazo de la naturaleza del hombre hacia todo lo que Dios dice y hacia todo lo que Dios es. Eso es el pecado. Analicemos algunos pecados bajo este microscopio. ¿Por qué, por ejemplo, es malo mentir? Bueno, entonces le vamos a poner la lupa, no el microscopio, sí, que aumenta mucho más. Oscar, mentir no es malo solo porque perdemos la credibilidad, ¿cierto? Porque cuando alguien empieza a mentir y es descubierto, pierde toda credibilidad. No es malo solo por eso. Eso lo diría la moralidad, ¿no? No mienta porque usted va a perder la credibilidad. Ahí entonces está centrado es en el hombre. Mentir es malo porque Dios es verdad. Dios es la verdad. Dios jamás miente. Entonces, mentir es ir en contravía de la esencia misma de lo que Dios es. Por eso mentir es tan pecaminoso. Y por eso el padre de la mentira es el diablo, es Satanás. Así que vivir en mentira es estar en contravía de lo que Dios quiere. Cuando miento también es una muestra que temo a los hombres más no a Dios. Sí, tengo mayor importancia el concepto de los hombres que del concepto mismo del Señor. Otro ejemplo, ¿por qué es pecado matar? Bueno, matar no solo es malo porque toda persona tiene derecho a vivir, ¿cierto? Pero matar es malo porque Dios es el autor de la vida, ¿cierto? Y solo Dios entonces, por ser el autor, también es el tomador de la vida. Yo tengo que respetar eso. No puedo abrigar sentimientos de homicidio, de muerte, desearle la muerte a nadie. Eso es ir en contravía de lo que Dios es. Otro pecado muy habitual, ¿por qué es pecado la inmoralidad sexual? Bueno, sí, dicen, no, pastor, es que nosotros ya somos adultos y nos amamos y nos vamos a casar. Bueno, ¿por qué Dios dice que la inmoralidad es pecado? Practicar la inmoralidad sexual, pues no solo es malo porque lleva al engaño, ¿cierto que lleva al engaño? Entonces me acuesto con una, ya la dejo de amar y me acuesto con otra. Lleva también a embarazos no deseados, ¿sí? La inmoralidad, las mismas enfermedades de transmisión sexual, inclusive abortos, ¿no? Porque cuando no se quiere tener un bebé y ya quedó embarazada, pues se aplica el aborto en muchos casos. No solamente es malo por eso. ¿Sabe por qué es malo? ¿Sabe por qué es pecaminoso? Porque Dios es santo en todo su ser, porque Dios es puro, porque Dios es fiel. Así que por esa razón la inmoralidad Dios la censura, Dios la condena. Es esa la razón, por la esencia misma de Dios. Otro pecado muy común en nuestro tiempo y que tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué es pecado robar? Robar no solo es malo porque defraudamos a los demás y le vamos a privar de cosas para su bien, cosas que les pertenecen, sino que robar es malo porque Dios es supremamente generoso. Dios no nos quita, Dios nos da. Dios se complace en darle todos los días de la existencia al hombre, nos da sus bendiciones, nos da su cuidado, nos da su protección. Así que robar es ser exactamente opuesto a lo que es Dios. Dios no es ladrón de nadie. Dios es dador, es generoso, es amoroso, comparte sus bendiciones. Otro pecado que parece a veces ya como muy simple es la impaciencia. ¿Por qué es pecado la impaciencia? Bueno, y ese de pronto me golpea a mí. Soy un tanto impaciente, sobre todo cuando tengo que salir a cumplir algún compromiso. Ser impacientes, Oscar, no solo es malo, y estimados oyentes, ser impacientes no solo es malo porque ofendemos y dañamos a los demás en nuestros afanes, ¿no? Si en mi afán yo hiero a mi esposa cuando le digo, apúrele esto o lo otro, no tengo en cuenta de pronto que ella se está arreglando o que está terminando de hacer algo en casa. La hiero y la lastimo.
sino que también es malo, Oscar, porque Dios es paciente. Cuando yo no le tengo paciencia a otro, me olvido de que Dios ha sido paciente conmigo, que Dios me ha esperado, ¿cierto? Que Dios no me achicharró cuando yo estaba en mi pecado, sino que Él me esperó un buen tiempo a que mi corazón fuese ablandado por su palabra, por su gracia. Entonces, Dios, por ser paciente por excelencia, esperaría que nosotros esperáramos a los demás también, pero los esperáramos con gozo, los esperáramos con alegría. Tal es la naturaleza del pecado, Oscar, frente a estos pecados que hemos analizado, y por lo cual Dios lo rechaza terminantemente. Pero no solo Dios aborrece el pecado, sino que el pecado va a traer también consecuencias trágicas a aquellos que lo practican, aquellos quienes viven en el pecado y en la maldad. ¿Cuáles son algunas consecuencias del pecado? Bueno, vamos a ver algunas. En lo espiritual, el pecado pues nos separa de Dios, pues nos hace sus enemigos, así lo muestra la palabra de Dios. En lo emocional, pues el pecado va a producir heridas profundas, el pecado va a producir ira, el pecado va a producir preocupación, va a producir temor, va a producir ansiedad, culpa y demás. En lo moral, pues el pecado hace que nos volvamos insensibles, de tal manera que podríamos llegar, Oscar, al extremo de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, ¿cómo puede decir un homosexual que ser homosexual es bueno? O sea, eso es antinatural y es ilógico que se piense así. ¿Por qué se llegó a ese pensamiento? Bueno, por la práctica del pecado. Entonces el pecado lo que hace es volver insensible el corazón. En lo personal, el pecado se convierte en un amo intransigente. Sí, empieza a dominar la voluntad del hombre a su antojo, destruye a la víctima. Así que yo no debo verlo de cualquier manera. En lo ministerial, para todos los líderes y quizás pastores que nos escuchan, el pecado entonces descalifica al siervo de Dios, lo hace inefectivo, puede hacer que él siga ministrando y puede hacer que la gente lo apruebe, pero delante de Dios, él ha sido totalmente descalificado. En la historia, Oscar, el pecado hizo que el Hijo de Dios sufriera una muerte cruel por nosotros. Me muestra la gravedad del pecado y en la eternidad el pecado nos declara convictos ante Dios y nos hace totalmente merecedores del infierno. Así de serio es el tema del pecado. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, En Cristo he sido perdonado. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.